Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a ver la unidad 6 de su asignatura de química para su formación como naturópatas. Ya, esta unidad pues es un poquito larga también. También puede ser un poquito compleja, pero les voy a dar lo más sencillo posible, ¿ya? El estudio de esta unidad corresponde a lo que es bioquímica. Ya recuerden ustedes que la bioquímica es la parte de la química orgánica que estudia todos los procesos que ocurren en el ser vivo, desde la conformación de sus principales moléculas hasta cómo éstas van a interactuar para el metabolismo, por ejemplo, para lograr el crecimiento de una célula, para eh, extraer la energía de un compuesto, y todo lo que se necesita para mantener y desarrollar la vida. Igual la bioquímica es una ciencia muy compleja, pero nosotros vamos a ver las partes pues más importantes, las que más vamos a necesitar para luego comprender otros contenidos relacionados, por ejemplo, con nutrición, con todo lo que es el estudio de plantas medicinales, con principios activos, como aromaterapia, bueno, todo aquello que utiliza pues compuestos naturales. Vamos a ver entonces los metabolitos primarios. Miren, metabolitos primarios son aquellos compuestos que son más abundantes en todos los seres vivos. Entonces, el grupo de compuestos que son más abundantes. ¿Ya? Los metabolitos primarios que nosotros vamos a ver son los carbohidratos o hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Ya? Entonces, de cada uno vamos a ver algunas cositas. Bueno, mucha de esta información ustedes ya habrán revisado o revisarán en biología, en anatomofisiología, ya porque forma parte pues de todo lo que es el conocimiento de la célula, de qué está compuesta, de sus interacciones, todo esto. Entonces vamos a empezar viendo pues, vamos a hacer por partes. Y lo primero que veremos es acerca de los hidratos de carbono o carbohidratos, ¿ya? Otros nombres para este tipo de compuestos son azúcares o glúcidos. Entonces, cuando les podemos nombrar de cualquier manera. Hidratos de carbono, carbohidratos, azúcares o glúcidos. Encontraremos igual con esos nombres en mucha bibliografía. Vemos que la mayor fuente, digamos, de este tipo de compuestos son los vegetales, ¿ya? En los cuales, miren ustedes, se va a dar la formación de los carbohidratos a través de la fotosíntesis. Algo que ya les había hablado en la química del carbono, ¿no? Y que lo verán pues, más detenidamente en la materia de botánica, en el próximo nivel, en la que en la planta, a partir de lo que es la luz solar y el anhidrido carbónico que se encuentra en el ambiente, ocurre pues un proceso de síntesis química en la cual se van a formar principalmente azúcares, ¿sí? Que es la principal fuente de energía de cualquier tipo de ser vivo. Para combinar o para formar, digamos, un azúcar, la planta combina CO2, que es el anhidrido carbónico, aquí le tenemos, CO2, le combina con agua, que es H2O. ¿Sí? Y eso, bueno, hace combinaciones muy complejas en las cuales van a resultar en los diversos carbohidratos que ya vamos a ir viendo. Esta es la estructura básica de un carbohidrato. Estamos hablando de, contiene en su estructura carbono, oxígeno e hidrógeno principalmente, ¿ya? Está compuesta por una cadena básica o un esqueleto de carbono que va a contener diferentes moléculas de OH, o sea, grupos OH, acuérdense que habíamos visto ya en química orgánica, o sea, son polialcoholes, ¿no? Son alcoholes porque contienen OH, pero también van a contener, miren ustedes, puede ser un grupo aldehído o un grupo cetona. Acuérdense que cuando yo tengo este carbono unido a doble enlace con oxígeno al extremo de una molécula, como es este caso, es un aldehído. Pero si, por ejemplo, fuera aquí en la mitad, ¿ya? En la mitad de la cadena de carbono sería una acetona. Y encontramos azúcares
de ambas características, azúcares que también que son aldehídos y azúcares que son cetonas. Pero lo básico para reconocer un carbohidrato es esto que les digo. Una cadena básica de carbono que tiene diferentes grupos OH. ¿Sí? Miren, 1, 2, 3, 4. Bueno, eso va a variar en dependencia de qué molécula sea. Vemos primero clasificación general de los glúcidos. Vemos que se van a clasificar en dependencia del número de unidades que las contengan. Así tenemos los llamados monosacáridos que están constituidos simplemente por una molécula de azúcar, los monosacáridos. ¿Ya? Tenemos los oligosacáridos que están compuestas por la unión de varias moléculas de azúcar. Los principales de estos son los disacáridos, que ya les vamos a ver, que están compuestas por la unión de dos moléculas de azúcar. Y tenemos los polisacáridos que están compuestos por la unión de muchas moléculas de azúcar, o sea, por muchos monosacáridos, especialmente más de 10. Y pueden formar cadenas lineales o cadenas ramificadas, como vamos a ir viendo. Pero esa es la clasificación básica. Empecemos viendo los monosacáridos. Miren, los monosacáridos son los azúcares más simples de todos, porque están compuestos solamente por una molécula, ¿ya? Una molécula que está compuesta por la unión de diferentes tipos de átomos. Los monosacáridos contienen entre 3 y 7 carbonos, ¿ya? Y todos comparten esta característica de que son sólidos blancos, tienen sabor dulce, entonces cuando les probamos son dulces y todos van a ser bastante solubles en agua, o sea, no hay ningún problema para solubilizarlos en agua. Puede ser en caliente, en frío, no hay ningún problema. Según el número de carbonos, un monosacárido se le llamará triosa si tiene solamente 3 carbonos, ¿ya? Se llamará tetrosa si tiene 4 carbonos, pentosa si tiene 5 carbonos, hexosa si tiene 6 carbonos y heptosa si tiene 7 carbonos. ¿Sí? Además, se le puede añadir el prefijo ceto o aldo en dependencia de si tienen el grupo cetona o el grupo aldehído. Por ejemplo, miren ustedes. Tenemos el caso de la glucosa. La glucosa es una hexosa. ¿Por qué? Porque tiene 6 carbonos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Es una aldohexosa. ¿Por qué? Porque tiene un grupo aldehído. Miren ustedes. El enlace, el doble enlace a oxígeno, está en un extremo. ¿Sí ven? En cambio, miren, la fructosa, que es otro tipo de azúcar, ya, es una hexosa, sí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿ya? Pero es una cetohexosa porque el carbono unido a oxígeno con doble enlace se encuentra en la mitad de la cadena, o sea, no está en el extremo, está aquí entre dos carbonos, ¿sí ven? Entonces es una cetohexosa. Ahora, las pentosas y las hexosas, es decir, los azúcares que tienen 5 carbonos y los que tienen 6 carbonos, suelen unirse, ¿ya? Por sus extremos. Es como que, miren ustedes lo que les mostraba acá, como que ambos extremos se unen de la cadena, o sea, este carbono se une a este otro carbono de acá y van a formar una estructura cíclica, como podemos ver aquí. Pues miren ustedes, aquí esta estructura lineal es como que se dobla y se va a unir y va a formar una estructura cíclica, como la que tenemos acá, ¿ya? Entonces, los azúcares pueden estar en cualquiera de estas dos estructuras. De hecho, o sea, es como que se van abriendo y cerrando naturalmente, ¿ya? Entonces, miren, al ciclarse el monosacárido como tenemos aquí, los átomos se acomodan de tal manera que donde había un grupo aldehído o cetona, se va a formar un grupo hidroxilo, el cual puede ubicarse en la parte superior o inferior del ciclo. Bueno, lo importante es que forman estructuras así, ¿ya? Cuando se doblan y se unen.
en la que, miren, aparece un oxígeno en mitad de la cadena de carbono, ¿sí ven? Aquí. Y algunos OH van a quedar hacia arriba, o y algunos OH van a quedar hacia abajo, ¿ya? Esto tiene mucho que ver porque esta estructura es tridimensional, ¿ya? En realidad todas las estructuras son tridimensionales, pero aquí tiene mucha importancia esto. Entonces nosotros podemos ver que, como quien dice, la estructura básica es la cadena de carbonos, esta de aquí, que está unida al oxígeno, y algunos OH van a quedar sobre esta estructura de 2 dimensiones y otros van a quedar debajo. Entonces ahí va a formar la estructura de 3 dimensiones. Aquí podemos ver algunos ejemplos de esta. Tenemos la glucosa, que es el monosacárido básico, ¿sí? Esa es su estructura lineal, ¿ya? Y esta es su estructura cíclica. Miren ustedes que algunos que van hacia abajo y otros hacia arriba. Tenemos la galactosa, el azúcar que encontramos en la leche. Es la estructura lineal y la cíclica, ¿sí? Ahí pueden ver. Y esta es la fructosa. La fructosa, esta es la estructura lineal y la cíclica. Miren ustedes que en las aldosas, es decir, cuando tienen el grupo de tipo aldehído, van a formar estructuras de 6. ¿Sí ven? Como un hexágono. En cambio, cuando son cetosas, es decir, cuando tienen el grupo cetona, como en el caso de la fructosa, es decir, que no está esto en el extremo, sino más o menos en la mitad, van a formar estructuras de 5. Sí, miren, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Porque la unión se da entre esto y esto. Entonces van a formar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, entre el extremo de la cadena y la que tenga el doble enlace oxígeno. ¿Ya? Entonces, por eso, miren, van a formar diferentes tipos de estructuras. Pueden ser de 6 o pueden ser de 5. La fructosa forma una estructura de 5, ¿no? Vamos a ir viendo algunos monosacáridos importantes. Tenemos el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, que aquí tenemos las dos, son triosas, miren ustedes, porque están formados solamente por 3 carbonos, ¿ya? Ese tipo de estructuras se encuentran en la célula, las encontramos por metabolismo de la glucosa, y son moléculas muy importantes porque a partir de estas es que la célula va a producir energía. Otra, la ribosa y la desoxirribosa, miren ustedes, son pentosas, tienen 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? La ribosa forma parte de la composición del ARN, de este ácido nucleico que vamos a ver después, y la desoxirribosa que está aquí forma parte de la composición del ADN, de nuestro material genético. Pues miren, aquí está la ribosa en forma lineal y en forma cíclica, y aquí está la desoxirribosa en forma lineal y en forma cíclica. Miren, son moléculas muy parecidas. La diferencia es que la ribosa a nivel de este carbono, miren el carbono 2, tiene un OH y la desoxirribosa no lo tiene. Tiene un hidrógeno nomás. Es la única diferencia entre ambos. Tenemos la galactosa. La galactosa, aquí tenemos la estructura, miren ustedes, es un azúcar que proviene de la leche, ¿ya? Se encuentra en la leche. Cuando nosotros consumimos leche, la galactosa va a nuestro hígado y se transforma en glucosa. Se sintetiza también nuestro cuerpo lo va a sintetizar para formar la leche materna. Entonces también va a estar allí. Y, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la galactosemia. Es una enfermedad genética en la que se carece de enzimas que transforman la galactosa en glucosa. ¿Sí? Otro azúcar muy importante es la fructosa, que es el azúcar que más abundantemente encontramos en las frutas, pero también en la miel. La fructosa está formando parte de la sacarosa, ya vamos a ver después, que es el azúcar de mesa, el azúcar que utilizamos comúnmente en nuestra cocina, para el café, para los postres, todo esto.
Es un azúcar que se tolera en la diabetes, por eso a veces se utiliza también como sustituto. En vez de utilizar ¿cómo es? Sacarosa, se utiliza fructosa. Es una excelente fuente de energía, por eso igual muchos atletas, deportistas, consumen fructosa porque les da aún más energía que la propia sacarosa. Y hay enfermedades relacionadas con esta, como por ejemplo hay una que es la mala absorción de fructosa, en la que el cuerpo es incapaz de absorber la fructosa que consumimos en cantidades suficientes, y esto hace que se degrade a nivel de intestino y ocurran trastornos intestinales como gases, como diarreas, etcétera. Y también hay lo que se conoce como la intolerancia a la fructosa, que bueno, va a generar problemas muy parecidos. Y esa es la más importante, la glucosa. La glucosa, miren ustedes, es el primer azúcar que se forma en la fotosíntesis en las plantas y es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, miren, nos dice que cada gramo de glucosa genera 4 calorías, ¿sí? Que es bastante. Y se metaboliza en las células. La glucosa, esa estructura de aquí, que consumimos en la alimentación, ya sea a partir de la sacarosa, ya sea por transformación de la galactosa, o sea también, como vamos a ver, por metabolismo del almidón que consumimos en la dieta, nuestro cuerpo le transforma, todo esto le va a transformar en glucosa. Es como glucosa que entra a cada una de nuestras células para ser, digamos, transformada en energía. Se encuentra, miren, fuentes principales de la glucosa, las frutas, la leche, todo lo que son los almidones, es decir, eh, todo lo que son harinas, pastas, ¿ya? El arroz, las papas, todo aquello que tiene almidones, y la miel también, la miel de abeja. Y la enfermedad que está relacionada con la glucosa es la diabetes mellitus. Acuérdense ustedes que es esa como incapacidad del cuerpo para aprovechar la glucosa de una manera correcta. Es de manera que se acumula en la sangre y por eso nos sube el azúcar en la sangre. ¿El azúcar en la sangre qué es? Glucosa, esto. Sí, no es más que eso. Entonces van a estudiar mucho mejor lo que es la diabetes, todo aquello en posteriores materias, asignaturas. Luego tenemos, miren, los disacáridos. Los disacáridos tienen 2 moléculas de azúcar. Miren, es la unión de 2 moléculas de azúcar, ¿ya? Mediante un enlace. Y también van a ser sólidos blancos de sabor dulce y solubles en agua. Por ejemplo, miren, tenemos la sacarosa. La sacarosa, que es el azúcar de mesa, es la unión entre una molécula de glucosa y una molécula de fructosa, miren. ¿Ya? Se unen ambas y van a formar la sacarosa. Otro, la lactosa. La lactosa es la unión entre una molécula de galactosa y una molécula de glucosa. Se unen las dos y forman una sola cosa que es la lactosa, el azúcar también de la leche. Y la maltosa, que es la unión de 2 glucosas. Se une una glucosa con otra glucosa y va a formar la maltosa, que es un azúcar, un disacárido que se encuentra mucho en los cereales, que es la base para la fermentación. Tenemos el metabolismo de disacáridos. Miren, los disacáridos, como la sacarosa, entran en nuestro cuerpo así, enterito, ¿ya? Y en nuestro cuerpo existen enzimas, existen sustancias que son capaces de cortar este enlace para que queden 2 moléculas por separado, ¿sí? Eso se da a nivel de los intestinos. En este caso específico tenemos una enzima que se llama la sacarasa. La sacarasa, ¿qué hace? Cortar la sacarosa, formando la glucosa y la fructosa. Entonces, de esta manera, miren ustedes, puede ser absorbido en nuestro intestino y puede ingresar a cada una de nuestras células. Vemos algunas características de los principales disacáridos. Tenemos la sacarosa, que como les decía, es el azúcar de mesa. Y la sacarosa está formada por glucosa y fructosa. No se olviden nunca de eso. La sacarosa, ustedes saben, se obtiene de algunas fuentes como la caña de azúcar, la remolacha azucarera y también la miel de abeja.
Se metaboliza en el tracto gastrointestinal y hay personas que pueden tener intolerancia a la sacarosa. Y eso se va a dar porque no tienen la enzima que le corta, o sea, la sacarasa. Tenemos la lactosa. Y recuerden, la lactosa es el azúcar que encontramos en la leche. Puede ser la leche de vaca, leche materna, leche de cualquier mamífero. Tiene lactosa. La lactosa está formada por, miren ustedes, la unión entre la galactosa y la glucosa. ¿Sí? Igual se va a metabolizar en el tracto gastrointestinal. Cuando nosotros consumimos leche, la lactosa va a ser dividida en galactosa y en glucosa. ¿Ya? Y hay esta enfermedad que se llama la intolerancia a la lactosa, que se da cuando no tenemos esa enzima, la lactasa, cuando nuestro cuerpo no puede romper ese enlace, ¿sí? Y ya sabemos que va a provocar algunas alteraciones gastrointestinales, porque al no romperse este enlace, nuestro cuerpo no lo puede absorber, se queda a nivel de los intestinos y nuestra flora bacteriana es la que le va a consumir, ¿ya? Ese consumo es lo que genera los gases, que son muy propios de la intolerancia a la lactosa, y también la diarrea, las heces líquidas que también aparecen en este tipo de trastornos. Y la maltosa, miren que está unida, está formada pues por dos moléculas de glucosa que se unen. La maltosa se obtiene de los granos, como la cebada, ¿ya? Aparece cuando están germinando la cebada y también cuando se tuesta. Es la base de la cerveza, ¿ya? Porque la fermentación de la maltosa es lo que le va a dar lugar a la cerveza. Y también el pan, hay cierta fermentación del pan, en el pan, ¿no? De su maltosa, y es lo que va a producir el típico aroma del pan. El olor del pan cuando está horneándose, que nos abre el apetito. Entonces, ese aroma se va a dar también por la fermentación de esto, de la maltosa. Y la encontramos en la malta, ¿ya? Las maltas que existen en el mercado, que tomamos directamente o hacemos fórmulas, se han visto, ¿no? Se mezcla malta con huevo y eso es muy energético, ¿ya? Entonces eso tiene grandes cantidades de esto, de maltosa. Y por último tenemos los polisacáridos. Los polisacáridos, como les había dicho, es la unión de varias moléculas de monosacáridos, ¿ya? Es decir, generalmente son más de 10. Por ejemplo, cuando se unen, miren ustedes, glucosa con glucosa, con glucosa, con glucosa, y va a formar cadenas larguísimas, ¿sí? Como tenemos aquí. En este caso es una cadena ramificada, miren, glucosa, 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 y ahí sigue para acá, una larga cadena de glucosas y para acá también, ¿ya? Los polisacáridos también se llaman como azúcares de reserva, porque ya sea en plantas y en animales, son como reserva de glucosa, como fuera un almacén. O sea, lo que le sobra de glucosa a la planta, coge, arma las cadenas de almidón y le guarda. Entonces, cuando lo necesita, es como que va sacando. A ver, necesito glucosa. ¿Dónde está el almidón? Ya, le coge el almidón y va sacando, sacando, sacando. Igual va a pasar en los animales. Pero esa no es la única función, ya vamos a ver. Ahora, vemos como una diferencia respecto a los disacáridos y a los monosacáridos, que los polisacáridos no son dulces, ni tampoco son solubles en agua. Miren ustedes el almidón, ¿ya? El almidón que utilizamos, la maicena. No es dulce. Ustedes comen almidón y no es dulce, ¿cierto? Comen harina, no es dulce. Comen papa, arroz y no tiene sabor dulce. Y vemos, por ejemplo, ponemos almidón, maicena en agua, le queremos disolver y no es que se disuelva, se hace como una suspensión. ¿Por qué? Porque si yo le dejo eso en reposo, el almidón se asienta, ¿cierto? ¿Ya? Entonces se asienta y no se disuelve en realidad. Los principales polisacáridos son, miren, los almidones que les encontramos en los vegetales, el glucógeno que le encontramos en los animales, la celulosa que forma parte de la estructura propia de las plantas y la quitina que va a formar parte del exoesqueleto de los artrópodos. Ya vamos a ver eso. Primero tenemos el almidón. Vemos que el almidón, ya sabemos, está formado por cadenas de glucosa. Es nada más que glucosa. Glucosa, 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 formando largas cadenas. Y es el glúcido de reserva de los vegetales, como les había dicho.
Los vegetales, su exceso de almidón, de glucosa, le transforman en almidón y tienen como un almacén, como de reserva. De tal manera que cuando necesitan energía, van ahí sacando, bueno, como rompiendo aquí las cadenas y van sacando la glucosa para aprovecharla. Se encuentra en muchos vegetales, en realidad en todos los vegetales, pero hay vegetales que tienen fuentes más importantes de almidón, como por ejemplo todos los cereales, como la avena, como todos los granos, así el trigo, la cebada, ya, todo esto. Están en todos los tubérculos, como la papa, la oca, los mellocos, ¿ya? Y todos los frutos también, por ejemplo, las manzanas, las peras, los duraznos, todo tiene almidón igual. Y forma parte de nuestras harinas, de todas las harinas nuestras. Ahora miren, ¿cómo se da la digestión del almidón en el intestino? Cuando nosotros comemos, les había dicho papas, arroz, harinas de todo tipo, ingresamos a nuestro organismo moléculas así de almidón, o sea, cadenas largas. En nuestro organismo existen diferentes enzimas, como por ejemplo la amilasa pancreática, que es la principal, que lo que va a hacer es ir rompiendo, miren ustedes, va a ir rompiendo, 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 ¿ya? De tal manera que se queden solitas las moléculas de glucosa y así nuestro cuerpo las puede absorber. Nuestro cuerpo no puede absorber cadenas largas de almidón, es imposible, ¿ya? Por eso tiene que haber enzimas, miren ustedes, que le vayan cortando, primero van a formar maltosa y luego van a formar eh, glucosas y así nuestro cuerpo los puede ir consumiendo. Tenemos el glucógeno. El glucógeno igual, es como que fuera un almidón, pero de tipo animal. Tiene una estructura igual, son glucosas, pero la manera en que se arman las glucosas es un poquito diferente, ¿ya? Es el glúcido de reserva de los animales. Entonces nosotros, recuerden que somos animales, el exceso de glucosa que tenemos, bueno, hasta cierto punto, nuestro cuerpo a nivel del hígado le va a ir uniendo, formando cadenas y formando lo que es el glucógeno. ¿Sí? De tal manera que cuando digamos, estamos más energía o estamos bajos de glucosa, nuestro cuerpo, ¿qué hace? Coge del hígado el glucógeno y ahí le va sacando glucosas para restaurar nuestra energía. El glucógeno lo vamos a encontrar en el hígado principalmente, es la principal fuente de glucógeno en nuestro cuerpo. También lo encontramos en los músculos, porque lógicamente requieren de mucha energía para trabajar los músculos, y en el cerebro también. Pero donde se va a formar es el hígado. Entonces, a partir del hígado es que se va a los músculos, se va al cerebro, que son las fuentes energéticas. Tenemos otro polisacárido importante que es la celulosa. La celulosa está compuesta por cadenas de glucosa, ¿sí? Es un polisacárido estructural, es decir, va a formar todo lo que es la fibra de los vegetales. La celulosa está formando, miren, la madera, en realidad. La madera es celulosa nada más, ¿sí? La madera de los árboles, de los troncos, de la estructura de las hojas, todo lo que es fibra vegetal, no es más que celulosa. Y forma lo que es la fibra alimentaria, que para nosotros es vital, ¿no? Para mantener, pues, una buena digestión, un buen tránsito gastrointestinal. Entonces, todo lo que son las fibras, alimentos que tienen bastante fibra, ¿qué es en realidad? La celulosa. Los animales no podemos digerir la celulosa, ¿ya? Los animales no podemos hacerlo. No tenemos ninguna enzima que nos permita romper específicamente los enlaces de la celulosa, que está formada igual por glucosa. Pero muchas bacterias sí pueden hacerlo, ¿ya? Es así que si nosotros consumimos celulosa, no nos aporta ninguna energía, pero nos sirve simplemente como para tener un buen tránsito intestinal. Son nuestras bacterias a nivel que viven en nuestro intestino, las que sí tienen la capacidad de hasta cierto punto digerir, romper la celulosa para aprovecharla. Y por ejemplo, en los animales herbívoros, ustedes saben, por ejemplo, las vacas que tienen 4 compartimentos en su estómago y esos compartimentos están llenos de bacterias beneficiosas que le ayudan a la vaca a que digiera la celulosa que está comiendo, porque son animales herbívoros.
Y miren, es el principal componente del papel. El papel que siempre utilizamos no es más que celulosa. Pues ya saben que proviene de plantas. Y tenemos a la quitina. La quitina es un polisacárido que forma el exoesqueleto de los artrópodos, es decir, la parte externa. Por ejemplo, todo lo que son los crustáceos. Dicen ustedes en un cangrejo. Entonces, todo lo que es el carapacho del cangrejo es quitina, que es un polisacárido. Igual, la parte externa de que están formando las arañas, una parte dura, las arañas, los alacranes, todo lo que son arácnidos, la parte dura de los moscos, de todos los escarabajos, las cucarachas, todo esto, es un polisacárido que se llama la quitina. Y la quitina está formada por cadenas de un azúcar que se llama la acetilglucosamina, ya que se va a unir de esta manera. A partir de eso, de la quitina, es que se obtiene la glucosamina. Acuérdense que la glucosamina es una sustancia que se utiliza, por ejemplo, en casos de artritis, de artrosis, para ayudar a la regeneración del cartílago. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde se obtiene esa glucosamina? De específicamente los carapachos, el exoesqueleto de los crustáceos. Recordemos que a partir de los azúcares es que se generan los alcoholes, ¿ya? Por el proceso que se llama la fermentación alcohólica. Ya que ustedes han de haber estudiado en biología también, ¿no? En la fermentación, miren ustedes, son las bacterias las que realizan. Algunas bacterias tienen esa capacidad, algunos levaduras principalmente. Entonces, en la fermentación, a partir del azúcar, especialmente de glucosa, aunque puede ser también de otros azúcares, ocurre todo un montón de procesos bioquímicos, ¿ya? En el interior de las bacterias, que dan como resultado alcohol, ¿sí? Y de hecho, así se produce todo el alcohol del mundo, ¿no? A partir de la fermentación. Miren ustedes las funciones que tienen en general los carbohidratos. Primero, tienen una función energética. Recuerden, es la principal fuente de energía del organismo. Cada gramo de carbohidratos va a generar 4 kilocalorías. ¿Sí? Y también tienen la función de ser reserva energética, como en el caso del almidón y del glucógeno. ¿Ya? Y el otro tipo de función es estructural, porque forman parte de muchas estructuras del cuerpo. Por ejemplo, vemos que forman parte del ADN, del ARN. La membrana celular, la membrana de nuestras células, tiene azúcares, tiene sacáridos, ¿no? También la pared celular de las células vegetales también tiene en este caso sería celulosa, que es un polisacárido, y el exoesqueleto de los artrópodos, como les había dicho, el caso de los insectos, los cangrejos, etcétera. ¿Ya? Entonces hemos visto de una manera, pues, rápida, ¿ya? Todo lo que es la estructura de los carbohidratos. Cualquier pregunta, ya saben, simplemente me la hacen llegar.